Bendiciones, buen día, paz de Dios en Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy queremos hablar de cómo Amalek entra a la congregación de Dios. Es un ser espiritual que va a destruir todos los planes de Dios, el propósito y que se opone a todo lo que es de Dios. Y por supuesto, ¿verdad? Que aquí este ser espiritual, cuando Dios saca, vamos a hablar de Amalek, pero como un pueblo que es nómada, un pueblo nómada guerrero del desierto. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, pues ya era una nación, un pueblo, y pues va a ser su congregación, y por supuesto que también dice ahí en Éxodo 17, ¿verdad? Del 8 al 16, que sería su trono. Y nosotros vemos que cuando Dios saca a Israel, ¿verdad? No lo lleva por el camino corto, que es el camino de los filisteos, lo lleva rumbo a la tierra prometida, sino que lo va a llevar por el camino largo, ¿verdad? En donde van a pasar o a ir por toda la península de Sinaí, ¿verdad? En donde van a cruzar varios desiertos, ¿verdad? Pero antes de llegar a Sinaí, ¿verdad? En Refidim les va a salir, ¿verdad? Este Amalek, que es este pueblo nómada, guerrero del desierto. Y entonces, ¿verdad? Tienen y enfrentan una batalla, ¿verdad? Y entonces, pues aquí Dios les da la victoria, pero vemos, ¿verdad? Que Dios dice que por cuanto se atrevió Amalek a levantarse en contra de su trono, mantendrá guerra de generación en generación en contra de Amalek. Esto, bueno, lo dice, ¿verdad? En Éxodo 17, 14, ¿verdad? Y aquí hay una de las cosas que todo siervo que Dios llama, capacita, lo levanta, ¿verdad? Pues les hace la encomienda de que tienen que destruir todo lo que es de Amalek. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, en primer libro de Samuel. Vamos a leer primer libro de Samuel. No lo vamos a leer todo, nada más vamos a leer, creo que son 3 versículos. Nos dice, después Samuel dijo a Saúl, el capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, Adonai me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo, Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Adonai. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek. Se está refiriendo a lo que hizo en Éxodo 17 del 8 al 16. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, bueno, etc. Vemos que aquí realmente Saúl no obedeció el mandato de Dios, no lo obedeció, obedeció a medias porque dijo que matara mujeres, niños, vacas, todo. Entonces él le perdonó la vida a Agag, que es el rey, era el rey amalecita, ¿sí? El rey de los amalecitas. Entonces esto realmente no le agradó a Dios. Posteriormente vemos que David sí combate, ¿verdad? Frecuentemente, ¿verdad? A los amalecitas, porque es algo que el Señor les dijo que Él mantendría guerra de generación en generación en contra de Amalek. Entonces es un espíritu, ¿verdad? Generacional, y es un espíritu que va a destruir los planes de Dios, va a destruir la congregación de Dios, porque Israel ya era un pueblo, una nación, era ya una congregación, era la congregación de Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Y entonces vemos, aquí vamos a leer Deuteronomio 25, vamos a leerlo porque ahí no puse Deuteronomio 25. Entonces vemos que ahí Saúl no obedeció del todo, ¿verdad? A Dios. Obedeció a medias, y una obediencia a medias es rebelión. Del 17
Deuteronomio 25 del 17 al 19. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces es un espíritu que no tiene temor de Dios, ¿sí? Dice, por tanto, cuando Adonai tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Borrarás la memoria de Amalek. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Señor le dice a esto al pueblo de Israel? Mira, punto número 1, ahí lo que leímos en primer libro de Samuel del 1 al 3, Amalek es el pueblo, ¿verdad?, que se castiga y se destruye. Dice, yo castigaré, dice Dios. Pero cuando este pueblo, ¿verdad?, atacó a Israel, les dejó un impacto, ¿sí? Los intimidó. De tal manera que fue algo que quedó grabado en su mente, en su memoria. Y eso es lo que Dios, ¿verdad?, no quiere, ¿verdad?, que esto permanezca en la mente del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, el Señor dice que borraría, ¿verdad?, que le dice al pueblo de Israel que borre la memoria de Amalek, ¿verdad?, que no puede estar él, ¿verdad?, recordando eso que le intimidó, porque eso que le intimidó lo va realmente a frenar, lo va a hacer que no avance en los propósitos de Dios, ¿sí? Ahora, aquí, por ejemplo, dice memoria es la capacidad de recordar, imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. Entonces, les dice que borre la memoria de Amalek, esto que quedó en su mente, ¿verdad?, era a lo que en cualquier circunstancia iban a recurrir a ello, ¿sí? Después dice, dispositivo donde se almacenan datos o instrucciones que posteriormente se pueden utilizar, ¿sí? Otro dice que se puede repetir exactamente igual. Entonces, en el caso, ¿verdad?, de que no borraran, de que no desecharan este impacto, ¿verdad?, pues ellos iban a estar recordando y esto realmente les iba a servir de un freno, les iba a volver a intimidar, ¿verdad?, les iba a volver a impactar. Entonces, mantener la memoria de Amalek para el Señor, ¿verdad?, no era sano, porque entonces, ¿verdad?, los iba a intimidar y no iban a buscar de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que el contacto de Israel con Amalek dejó una experiencia, un recuerdo, quedó ahí un archivo, ¿verdad?, almacenado en su memoria, y lo que Dios quiere es que quiten ese archivo, que lo borren, ¿sí? Que lo superen, porque esto en realidad no es algo que edifique, algo que en tu vida, ¿verdad?, te pasó, que te impactó, y está ahí, no eres restaurado en esa área. Cuando vuelves a recordarlo, ¿verdad?, nuevamente te vuelve a impactar, ¿sí? Si lo tienes ahí almacenado, te vuelve a impactar. Entonces, Dios lo que quería, ¿verdad?, es que ellos fueran libres de ese impacto, de esa intimidación que les dejó Amalek, ¿sí? Entonces, quería que sacaran ese archivo que correspondía, ¿verdad?, a esa intimidación que dejó Amalek en sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente en el futuro ellos podían estar recordando esto, podían accesar a ese archivo que tenían almacenado en su mente memoria, ¿sí? Y entonces iba a impactar nuevamente, a intimidar, ¿verdad?, a traer nuevamente temor a sus vidas, ¿sí? Y esto iba realmente, ¿verdad?, a frenarlos en su caminar. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que abandonen ese archivo, que desechen ese archivo, ¿verdad?, porque esto iba a impedir, ¿verdad?, que de tenerlo, ellos no iban a buscar el propósito de Dios, se iban a apartar del propósito de Dios, se iban a apartar de la visión, se iban a apartar de la meta, ¿verdad?, se iban a apartar del mismo Dios, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Entonces dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, ¿sí? Pues porque nosotros estamos obviamente en la tierra.
¿sí? Entonces, dice Dios que Él raería la memoria de Amalek. Pero Dios quiere, o sea, ¿cómo lo va a hacer Dios cuando tú no quieres sacar ese archivo? Ese archivo que te perjudica, ese archivo que te intimida, ese archivo que te hace daño, ese archivo que te trae temor, ese archivo que te frena. Entonces, aquí está implícita tu voluntad. Por eso en las iglesias hay ministraciones, por eso nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa área o eso que nosotros identificamos, ¿verdad? Nosotros se lo hagamos presente y el Espíritu Santo trabaje, ¿verdad? Porque si nosotros no queremos, el Señor tampoco puede hacer nada. Lo estamos nosotros, ¿verdad? Limitando, ¿sí? El Señor dice que raería, pero yo tengo que querer, ¿verdad? Dejar ese archivo que me intimida, que me frena, que impide que yo camine y avance, ¿verdad? Conforme el propósito de Dios. Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí borrar la memoria de Amalek es quitar ese derecho legal. Es quitar ese derecho legal, ¿verdad? Que por el cual el enemigo puede tocar tu vida. Por el cual el enemigo te puede volver a intimidar. Porque mira, muchas veces en ese archivo puede estar tu propia residencia. Es ahí donde vives. En ese miedo, en ese temor, en esa intimidación, ¿sí? En ese impacto, ¿verdad? De lo que hayas experimentado, ¿verdad? Entonces estás, ¿verdad? En una residencia en ese archivo y no lo dejas. Entonces, ¿tú cómo quieres, si en tu voluntad no quieres dejar eso, ¿verdad? Que Dios opere. ¿Sí? Entonces Él dice que raería, pero yo tengo que querer, ¿sí? Yo tengo que realmente anhelar de mi voluntad, ¿verdad? Sacar ese archivo que me hace daño, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces está implícita la voluntad para que ese derecho legal se quite. Porque entonces el enemigo, ¿verdad? Puede trabajar por ese derecho legal, ¿sí? Entonces, ahí la memoria de Amalek viene a ser ese recuerdo, ese archivo. Son las instrucciones, la experiencia, ¿verdad? Y se puede repetir exactamente igual. Puede entrar la persona nuevamente en ansiedad, en angustia, ¿verdad? En temor, en estrés, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, mira, aquí, bueno, estamos hablando en el caso de Israel, pero realmente atesorar las cosas negativas que te impactaron en una etapa de tu vida, puede ser, no sé, circunstancias familiares, un accidente, una enfermedad, ¿verdad? Algo que te impactó y que no puedes dejarlo, ¿sí? Entonces son cosas negativas que estás atesorando, son archivos que tienes, ¿verdad? Y que en determinado momento, ¿verdad? Accesas a esos archivos, ¿sí? Y estableces ahí tu residencia. Nuestra residencia no puede ser el pasado. Nuestra residencia no puede ser archivos que impactaron nuestra vida para mal. Archivos negativos, ¿sí? Entonces, nuestra residencia tiene que ser dimensiones de vida. Dimensiones, ¿verdad? De poder. Dimensiones de autoridad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Dice, si la persona atesora la memoria de Amalek, entonces, pues eres un amalecita, perteneces a un pueblo que se castiga y se destruye, ¿sí? Bueno, ya leímos ahí primer libro de Samuel, ¿verdad? Del 1 al 3, donde Dios manda, ¿verdad? A castigar y a destruir, ¿verdad? A Amalek, ¿sí? Por lo que le hizo, ¿verdad? A Israel, ¿sí? Fíjate bien, en los recuerdos del pasado te castigas. Los recuerdos de dolor, los recuerdos de sufrimiento, los recuerdos negativos, cuando tú te vas a residir a ese pasado, cuando tú te vas a residir a esos archivos, ¿verdad? Cuando los sacas, ¿verdad? Y estás nuevamente leyéndolos y etcétera, ¿verdad? Te estás castigando, te estás destruyendo. Por eso, ¿verdad? Ahí
en ese sentido, Amalek es el pueblo que se castiga y se destruye, ¿sí? Entonces, eso que te impactó, cada vez que accesas a ello, te estás castigando y te estás destruyendo, porque estás nuevamente, ¿verdad?, trayendo la experiencia de ese pasado infructuoso, de ese pasado destructivo, de ese pasado negativo, ¿sí? Entonces dice, borra la memoria de Amalek, ya deja eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo eso no edifica, todo eso destruye y todo eso castiga, no edifica. Y en el Señor de nosotros tenemos que estar edificados, ¿sí? Entonces, fíjate bien, a mí me da mucha tristeza y yo creo que esta tristeza pues en realidad no es mía, es del Señor, porque el pueblo que vio la mano poderosa de Dios, el pueblo que vio todo lo que el Señor hizo, las plagas que envió, cómo abrió el mar, cómo Él se puso de retaguardia, ¿verdad?, para que no los tocaran el ejército de los egipcios, ¿verdad? O sea, fueron testigos de ello. Bueno, pues esa generación que salió, ¿verdad?, por atesorar la memoria de Amalek, no entró a la tierra prometida. Entonces, fíjate, aquí es muy importante que nosotros entendamos, a lo mejor tú tienes un ministerio, a lo mejor tú haces milagros, a lo mejor, no sé, hay evidencias, pero si tú estás atesorando la memoria de Amalek, perteneces a un pueblo que se castiga y se destruye, ¿sí? Entonces, aquí a mí me impacta porque no fue suficiente que ellos hayan sido testigos de la mano poderosa, de la mano de justicia del Todopoderoso, ¿sí? Me impacta porque fueron testigos del Dios de fuego, ¿sí? Y sin embargo, esa primera generación no entró a la tierra prometida. Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿no? Y entonces por eso quiere, ¿verdad?, que no atesores las cosas negativas, que no conviertas de las cosas negativas tu residencia, ¿sí? Que no estés en la residencia del pasado, ¿sí? Entonces la primera generación pues no entró a la tierra prometida. Él dijo que no. No, imagínate una tierra prometida que fluye leche y miel, pues no. Ahora, aquí es muy importante que nosotros sepamos y entendamos que cuando tú estás viviendo en esos archivos negativos, en esos archivos del pasado, de dolor, de sufrimiento que te impactaron, eso es lo que estás ministrando, ¿sí? Y no estás ministrando a Dios. Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que aprender que nuestra vida es para ministrar a Dios y a Dios lo debemos de ministrar, ¿verdad?, con lo que es santo, con la vida, con la edificación. ¿Y en dónde está eso? Pues en la misma vida. ¿En dónde está eso? En los principios de Dios, ¿sí? ¿En dónde está eso? Pues en la restauración. Entonces, si tú no eres restaurado, ¿cómo vas a ministrar a Dios? Entonces, tienes que dejar de todas tu pasado, ¿sí? Para que no te conviertas en ese pueblo, ¿verdad?, que se castiga y se destruye, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, todas las cosas del pasado ministran a Amalek y lo fortalecen, ¿sí?, en tu vida. Entonces, esta memoria de Amalek te impide caminar y te impide avanzar, crecer, vivir en el Espíritu, ¿sí? Nos dice Romanos 12 del 1 al 3, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de nuestros archivos de la memoria, ¿sí?, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que
piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, fíjate, si la persona va y toma el archivo de desprecio, de humillación que tuvo de su papá y de su mamá, pues tiene un bajo concepto de ella misma o de él mismo. Dice que nadie tenga más alto concepto de sí, pero también que nadie tenga más bajo concepto de sí. O si tienes esos archivos, ¿verdad? Ahí de orgullo, de soberbia, ¿verdad? Pues te sientes más que los demás si es que vas y abres esos archivos y vives ahí, resides ahí. Entonces, no puedes tener más alto concepto de ti, ni más bajo concepto de ti que el que debes de tener, que es en Cristo Jesús, y que eres digno y digna por la sangre de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuándo te vas a sentir así? Cuando estás edificado, cuando estás buscando al Señor, cuando has sacado los archivos que no sirven. Porque entonces esos archivos son basura, ¿sí? Basura que no te va a edificar. Entonces nosotros delante de Dios debemos estar edificados, siempre, siempre, ¿sí? Entonces vemos que la memoria de Amalek es lo viejo, es lo que te impactó y que mientras en tu voluntad no decidas quitar lo viejo, el pasado, los archivos que ya no te sirven para tener una vida en el Espíritu, que viene a ser lo nuevo, que viene a ser una vida de principios, de poder, de unción, entonces nuevamente, si tú no has sacado eso, sigues ministrando a Amalek y no a Dios. A Dios se le ministra, ¿verdad? Con una vida de principios, con una vida de poder, con una vida de unción, con una vida de edificación. Es como se le ministra a Dios, ¿sí? Porque Él es poder, Él es vida, Él es edificación. Y cuando tú ministras a Amalek con ese pasado infructuoso, ¿verdad? Pues eso mismo, ¿verdad? Ese dolor, ese sufrimiento, ¿verdad? Pues te va desgastando en tu mismo espíritu, ¿sí? Te va, pues tu alma se va dañando también, ¿sí? Porque todo está interrelacionado, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, en principio, ¿verdad? No puedes ministrar con el alma a Dios. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la memoria en la parte del alma? Y si están todos esos pensamientos negativos, ¿verdad? Con el alma, con esto no puedes ministrar a Dios. Y esto tampoco va a edificar a tu espíritu. Entonces, tenemos que estar edificados en el espíritu, ¿verdad? Y así, ¿verdad? El alma, ¿verdad? También se edifique. Pero tenemos que soltar todo lo que está en el área de la memoria, de la mente, ¿verdad? Todo lo negativo, ¿verdad? Que corresponde al alma. Porque entonces esto impide llevar una vida en el espíritu. Y a Dios solamente se le ministra en espíritu. Porque Él es espíritu, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjate, si tú te sientes débil, pobre, pues viene a ser todo eso la memoria de Amalek. Y entonces, ¿verdad? Viene a ser una situación como cuando salió Israel. O sea, fueron testigos del poder de Dios, de tanto poder, de plagas que envió en beneficio de ellos, ¿verdad? Y aún así, con todo eso, no cambiaron su mentalidad. Salieron con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad que no es liberación, ¿sí? Entonces, nosotros en Cristo tenemos que ser ministrados. Se nos tiene que ministrar por el Espíritu Santo la mente de Cristo. Pero ¿cómo crees o cómo quieres que el Espíritu Santo ministre la mente de Cristo? Si esa mente, ¿verdad? Está lleno de archivos, ¿verdad? De dolor, de sufrimiento del pasado. Está lleno de la memoria de Amalek. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos? Entonces nada más recitamos y tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí borrar la memoria de Amalek es algo que nosotros en nuestra voluntad debemos de querer para que entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo pueda hacer, ¿sí? Para que entonces Él pueda ministrar lo que es la memoria de Cristo. Pueda ministrar, ¿verdad? Palabra revelada, ¿verdad? Palabra de fuego. Ahí pueden ver 1 Corintios
2:16, Isaías 40:13, Romanos 11:34, Jeremías 23:29 y Deuteronomio 33:2, en donde nos dice, ¿verdad?, que la ley, la palabra del Señor es de fuego, ¿sí? Porque Dios es Dios de fuego, ¿sí? Entonces quiere decir que la memoria de Amalek está en el alma. Y entonces si ahí está la memoria de Amalek, si ahí tienes esos archivos, esto te impide llevar una vida en el espíritu, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces, aquí importante es que tú sepas que teniendo eso en tu mente, te conviertes en el pueblo que se castiga y se destruye. A este pueblo el Señor lo castigó y mandó destruirlo, ¿sí? Pero lo siguiente sería que si tú tienes la memoria de Amalek, un pasado infructuoso de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Tú solito te estás, ¿verdad?, castigando y destruyendo. Y por lo tanto no eres apto para las cosas eternas, para la herencia. Entonces, dice, entonces el Señor es un pueblo maldito. O sea, ¿por qué el Señor no permitió, verdad, que aquellos, verdad, que estuvieron en una constante inconformidad, queja, murmuración, división, verdad, victimización, verdad, no entraran? Pues porque no son aptos para la tierra prometida, no eran aptos para la tierra prometida, ¿no? Entonces, tiene que entrar, verdad, lo que es edificación, poder, unción, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, no te conviertas en el pueblo que se castiga y se destruye. No te conviertas porque esto viene a ser una maldición. O sea, ¿cómo crees que el Señor deja en su palabra, verdad, el romper maldiciones, pero tú insistes en volver a traer esos archivos, en volverte a ir al pasado y residir en el pasado? Entonces, te estás convirtiendo en un pueblo, verdad, con maldición. Y Dios es un Dios de bendición. Entonces, ¿cómo crees que eso va a entrar, verdad? ¿Y cómo crees que puedes tener herencia? ¿Sí? Entonces, para tener, hay que saber tener, en el sentido, ¿verdad?, que por eso el Espíritu Santo es el que nos prepara. Pero yo tengo que querer, porque aquí las decisiones son personales, ¿sí? Entonces, Amalek es un espíritu, ¿verdad?, que ataca a las congregaciones, ¿sí? Ataca a las congregaciones para destruirlas, ¿sí? Y destruye el alimento. Y se une con muchos otros espíritus, ¿verdad?, para atacar al pueblo de Dios. Ahora, esto fue obviamente en el antiguo pacto, ¿sí? Y el Señor lo está dejando porque quiere que sepamos, ¿verdad?, cómo Amalek, ¿verdad?, intentó destruir la congregación de Dios. Israel era la congregación de Dios, ¿sí? Era el pueblo de Dios, era la nación de Dios, ¿sí? Era el reino de Dios, ¿sí? Era el hijo, el primogénito, que nos dice ahí en Éxodo 4, ¿no? 4:22 creo, 23, ¿sí? Entonces, quería destruirlo. O sea, es un ser espiritual que se opone, ¿verdad?, a todo lo que es Dios. Y ahora, bueno, está la iglesia, la congregación, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Y este ser espiritual opera y entra en las congregaciones para destruirlas, ¿sí? Entonces, en principio, ¿verdad?, ¿qué fue lo que hizo cuando se les apareció en Refidim, ¿verdad? Los quiso dispersar tanto físicamente. Israel no conocía la guerra. Venía cansado, trabajado, como leímos ahí en Deuteronomio 25 del 17 al 19, ¿sí? Que le destruyó la retaguardia, ¿sí? Más toda la situación interna de esclavitud que traía, ¿verdad? Necesitaba ser restaurado, ¿verdad? Entonces, ahí le salió para dispersarlo, ¿verdad? Y como ellos no conocían, pues siempre habían estado en la esclavitud, que ellos no pudieran salir del desierto. Pero también, ¿verdad?, el enemigo lo que hace es dispersarte en el dolor, en el sufrimiento, en la inconformidad, en la queja, en la división. El que no pongas atención,
¿sí? Te dispersa en tus pensamientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Amalek es muy astuto, ¿sí? Entonces, está presto para entrar a las congregaciones, ¿verdad? Para destruir congregaciones que son de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, pero vemos cómo Amalek también se asocia con otros pueblos en el antiguo pacto, ¿verdad? En contra de Israel, ¿sí? Amalek se asoció con Eglón y Moab para oprimir a Israel. Después se unió a los madianitas, a los hijos del oriente. Entonces todo esto fue durante el tiempo de Jueces. Vamos a leer lo que es Jueces 3, vamos a leer del 12 al 14. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y Adonai fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Adonai. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Entonces vemos que en esto estaba Amalek, ¿sí? Pero mira, también vamos aquí a leer el Salmo 83. Fíjate bien lo que nos dice. Cántico, salmo de Asaf, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo ya han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Entonces aquí vemos claramente que Israel era protegido de Dios. Contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Destruyámoslo para que no sean pueblo de Dios. Destruyámoslo para que no sean reino de Dios. Destruyámoslo para que no sean congregación de Dios. ¿Sí? Dice, y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces vemos, ¿verdad?, que el enemigo quiere destruir, ¿verdad?, la memoria de Israel, del nombre de Israel, ¿sí? Dice, porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza. Dice, las tiendas, bueno, lo tienes que leer todo, pero aquí quería yo mostrarte, ¿verdad?, de cómo dice, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sea nación, pueblo, reino, congregación de Dios, ¿verdad? Y no haya más memoria del nombre de Israel, ¿sí? Entonces, Amalek es un espíritu que se va a unir con otros, ¿verdad?, para destruir al pueblo de Dios, ¿sí? Para destruir al pueblo de Dios. Pero no solamente eso. También otra de las cosas es de que se va a asociar con otros, aquí en el Antiguo Pacto, con otros pueblos, ¿verdad? Y hablando espiritualmente, pues con otros huestes, ¿verdad?, para destruir el alimento. Entonces, fíjate bien, si el enemigo, ¿verdad?, quiere impactarte, dispersarte, tanto físicamente que te vayas de la congregación o en tus pensamientos que no pongas atención, el alimento no te aprovecha. Ese alimento, ¿verdad?, que estás recibiendo a través de la predicación de la palabra, para ti se está destruyendo, porque no lo estás asimilando, porque tus pensamientos están dispersos, porque tus pensamientos están divagando, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, el enemigo es astuto. Nos dice, ¿verdad? Vamos a leer Jueces 6. Vamos a leer del 1. Espérame. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y a Adonai los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas
y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, en Israel. No dejaban que comer en Israel. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud. ¿Sí? Como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venía a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Adonai. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Adonai a causa de los madianitas, Adonai envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Adonai, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Adonai vuestro Dios, no temáis a los dioses con D minúscula de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Adonai y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Adonai se le apareció y le dijo: Adonai está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces vemos cómo una congregación, pues físicamente puede estar, ¿verdad? Pero si es una congregación que está dispersa en sus pensamientos, que está ministrando la memoria de Amalek, es una congregación, ¿verdad?, que no ha aprovechado el alimento, ¿sí? Ese alimento ha sido destruido por la memoria de Amalek, que está ministrando la misma persona, que no ha sacado esos archivos, ¿sí? Entonces vemos cómo Amalek, ¿verdad?, tiene maneras de destruir el alimento, ¿sí? Entonces, aquí en el Antiguo Pacto, pues vemos, ¿verdad?, que era realmente, ¿verdad?, lo físico. Llegaban, ¿verdad?, como langostas, ¿verdad?, y les destruían el alimento, ¿sí? Tanto para ellos como para todos sus animales, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, puede ser, ¿verdad?, que la persona, ¿verdad?, pues sí esté en la congregación y esté la congregación llena, pero simplemente como han ministrado y siguen ministrando esa memoria de Amalek, ese pasado, esos archivos que tienen almacenados, ¿verdad?, de un pasado infructuoso, dañino, negativo, ¿verdad?, entonces pues no tienen alimento, ¿sí? Y no porque no se los esté dando Dios, ¿sí?, porque está la predicación, está la palabra, ¿sí?, pero porque tu mente está dispersa, porque tú estás residiendo, ¿verdad?, precisamente en ese pasado infructuoso, porque tú sigues ministrando la memoria de Amalek, ¿sí? Entonces, ve cómo el enemigo es muy astuto para destruir congregaciones, ¿sí? Entonces, es realmente en ese sentido, cómo, ¿verdad?, Amalek, ¿verdad?, es un pueblo que, bueno, ya habíamos visto que procede, ¿verdad?, es descendiente, ¿verdad?, de Esaú, ¿verdad?, de Elifaz y Timna, que fue una concubina, ¿verdad?, de ahí viene Amalek, y vemos, ¿verdad?, que Esaú tenía un odio y un aborrecimiento, ¿verdad?, y venganza, ¿verdad?, en contra de Jacob, ¿sí? Y vemos que ese es el mismo comportamiento, ¿verdad?, que tiene, ¿verdad?, aquí Amalek en contra del pueblo de Israel. Pero no nada más eso, porque nosotros vemos, ¿verdad?, que ya en el tiempo de Esther está Amán. Amán, ¿verdad?, que bueno, ya por ahí mencionamos algo, ¿verdad? Amán como un consejero del rey Asuero, ¿sí? Y pide ser reverenciado en su posición a la diestra del rey. Amán viene a ser un conspirador y como acusador de los judíos pide matarlos, exterminarlos como nación, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo aparece
cómo aparece, ¿verdad? Y que Amán, nos damos cuenta que vuelve a tener, ¿verdad? Ese mismo odio, ese mismo aborrecimiento, ¿verdad? Y busca venganza, al grado de que convenció, ¿verdad? Al rey Asuero para que mataran a los judíos, ¿sí? Entonces aquí vemos, bueno, ya la intervención, ¿verdad? Tanto de Mardoqueo, ¿verdad? Como de la reina Esther, ¿verdad? Que viene a ser una intercesora del reino gobierno porque realmente intercede ante el rey, ¿verdad? Por su nación. Pero vemos que aquí, ¿verdad? Amán está cerca de la autoridad, está cerca del rey. Y cómo, ¿verdad? Le influenció, cómo lo estudió, ¿verdad? A manera, ¿verdad? De que soltara el decreto para matar a los judíos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Amán viene a ser un agageo, una malecita, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esto es con la finalidad de que nosotros, ¿verdad?, no estemos ministrando lo negativo, que realmente, ¿verdad?, por el Espíritu Santo saquemos todos los archivos, ¿verdad?, que no nos edifican, que no nos sirven, ¿verdad? Todos los archivos, ¿verdad?, que pueden, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, que nos estemos castigando y destruyendo nosotros mismos. Y que como eso impide ser apto para la herencia, para tomar la verdad, pues eso viene a ser maldición. Por eso, ¿verdad?, Amalek también, ¿verdad?, dice, pueblo maldito de Dios. Mis hermanos, bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús.